El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versículos 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirando, lo amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Hijos, qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio de Marcos de hoy reúne dos partes. Primero, el relato de la vocación del hombre rico y su negativa, su rechazo. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. Y luego una segunda parte, la invitación por parte de Jesús a tener cuidado con los peligros de las riquezas. Versículos 23 al 27. Pero queda una tercera parte, que consiste en un diálogo de Jesús con sus discípulos sobre la recompensa por su renuncia. Lo leeremos mañana, está en los versículos 28 al 31. Las tres escenas están conectadas por el tema de las riquezas. Veamos, primera parte, versículos 17 al 22. La escena se abre con la pregunta del hombre rico que se acerca a Jesús. Jesús le responde citando los mandamientos. Cuando el rico le declara que ya los ha observado desde su juventud, entonces Jesús toca el punto más sensible. Si es verdad que la llamada de cada uno es personal, que está ligada a la historia y a la propia vida, entonces se entiende por qué Jesús le pide al hombre rico que deje todo lo que tiene. Es decir, Jesús toma en serio los mandamientos que acaba de recordar, que están iluminados por algunas de las palabras más importantes y queridas de toda la ley, el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este texto está en Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 5. Cuando el rico le ha dicho maestro bueno y Jesús le ha corregido: uno solo es el bueno Dios, Jesús se estaba refiriendo al Shema, a esta oración. Partiendo de esta premisa del Shema, escucha, el Señor tu Dios es el único y lo amarás, atención, y después del amarás viene la lista de los mandamientos que se colocan en las puertas de las casas, en la frente, en el pecho. Bueno, partiendo de esta premisa sigue la lista de los mandamientos que Israel debe seguir, para decir que toda la ley, escuchen, solo puede ser vivida y practicada si se ama a Dios. Todo parte de este amor que vincula con el Señor. Pero, ¿qué significa este mandamiento que pide amar al Señor con todo? Con todo.
El significado de estas palabras, según la interpretación judía, hoy sigo una interpretación hebrea, el significado es muy concreto y tiene que ver precisamente con las riquezas. Permítame leerle un texto del Talmud, este texto que recoge la tradición rabínica y que tiene un tratado que se llama Berakot, que en el capítulo 9, versículo 5 dice, miren cómo lo interpretan. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es decir, con las inclinaciones buenas y malas que le habitan. Unifícate en Él, con toda tu alma, aunque eso signifique perder la vida por Él, con todas tus fuerzas, es decir, con todo lo que posees. Así lo interpreta la tradición rabínica de la Mishnah. Lo amarás con todas tus fuerzas significa con todo lo que posees. Por eso esta lectura, desde la perspectiva hebrea, ayuda mucho a entender el episodio del joven rico, el inicio. Pero siguiendo en esta línea, otro texto del Talmud, también en el Tratado Berakot, en el capítulo 61, dice, es mucho más explícito, con respecto a la relación entre el amor a Dios y el uso de los bienes terrenales. Dice, puede que haya un hombre para quien su propia persona sea más querida que el dinero, y por esa razón se dijo con toda tu alma. Y puede que haya otra para quien el dinero sea más querido que su persona, y entonces se dijo con todas tus fuerzas. Esto es lo que le falta al rico y lo que le preocupa. Ante todo, amar verdaderamente a Dios hasta el extremo, con todo lo que posee, y luego seguir a Jesús. No basta el cumplimiento puntual de algunas normas, que de hecho ya lo hacía. Jesús ahora le pide el con todo, con todo. Y le ha hecho la propuesta tomando las mismas palabras de él, de que uno solo es el Señor, uno solo es el bueno, colotándolo con el Shema. Lo fundamental es el amor, pero Jesús se le anticipa y le muestra que lo ama primero. Jesús lo miró y lo amó. No es el amor que le damos a Dios, es el amor que Dios nos da a nosotros, en primer lugar. Y es así como le hace el planteamiento. ¿Y cómo reacciona el rico? Dice el versículo 22, como vemos aquí la segunda parte, el paso de la primera a la segunda parte, él se entristeció y se fue triste. ¿Qué posible significado podrían tener estas expresiones? Ciertamente expresan un rechazo. No por nada, el rico es considerado tradicionalmente por la literatura exegética como el tipo del discípulo fracasado, como alguien que se niega a seguir a Jesús porque no se deja replantear, dado el apego que tiene a sus bienes. Es en ellos que tiene su corazón y su confianza. Los pone por encima de cualquier otro valor. ¿Dónde está tu amor entonces, por Dios? Si lo tienes enredado en amor por cosas. Y por eso el alejamiento de este hombre es descrito como un movimiento opuesto al del seguimiento de Jesús. En cambio, la dirección correcta fue asumida por quienes en el Evangelio fueron capaces de responder a la misma llamada con los mismos términos que Jesús le dirigió ahora al rico. Ven y sígueme. Fue lo que Jesús le dijo a Simón y Andrés y se lo repitió a los hijos de Zebedeo, vengan detrás de mí. Fue lo que Jesús le dijo a Leví cuando lo llamó en el banco de los impuestos, en la mesa de los impuestos, en el capítulo 2, versículo 4, ven y sígueme. La expresión para el rico es la misma. Y también la mirada. Jesús había mirado a Pedro, a Simón Pedro y a Andrés cuando estaban echando las redes. Había mirado a Leví cuando estaba en la mesa de los impuestos. Y desde su mirada de amor los llamó. Pero atención, quizás haya algo más grande todavía. Es claro que este rico no se dejó amar. El amor pide también respuesta, pide correspondencia. El Señor lo amó, pero él no dejó entrar el amor. Sin embargo, algo quedó.
Y por eso en este se fue triste. Yo quisiera hoy hacer un subrayado. ¿Qué pasa al final de esta historia? Hay una última oportunidad. En realidad no habría que pensar que la respuesta negativa del rico, su resistencia para renunciar, deba ser vista como una maldición. No. En la conclusión del pasaje podemos notar una apertura a la esperanza que está fundada en la misericordia y en la omnipotencia de Dios. Para los hombres es imposible, no para Dios. Dios lo puede todo. De hecho, Jesús no parece condenar al rico, porque en la parte final se reitera, como lo acabamos de escuchar, que de todas maneras Dios salva. No es imposible para Dios. Como explica un buen exegeta, al que aprecio mucho, es intérprete de Marcos, su apellido lo voy a decir, es alemán, lo voy a decir tal como se pronuncia en español, Rademakers. Él dice esto: Dios es capaz también de salvar a quienes han resistido a sus invitaciones, porque la gracia de la salvación abre un camino a través de las reacciones de los hombres, la tristeza, el asombro, la reticencia, la severidad o la aceptación espontánea y dócil del reino en actitud de hijos. Así pues, cuando Jesús dice que para Dios no es imposible salvarse, podemos interpretar la reacción de tristeza en el rostro del rico como otra posibilidad que se le da. Como sigue explicando este autor que acabo de citar, Rademakers, esta tristeza es el signo de que la gracia le ha tocado. Su riqueza se opone actualmente a su progreso espiritual, pero la misericordia de Dios le ha hecho tomar conciencia de ello, haciéndole comprender que no puede, con sus solas acciones, obtener una herencia de vida eterna. Sin embargo, ya ha comenzado a recibirla, porque la tristeza que lo invade es un don del amor del buen Dios que lo llama incesantemente. Y es aquí donde está la gracia de la vocación. El destino de quienes siguen a Jesús es diferente. No será de tristeza, sino de alegría y de paz. No será la posesión de muchos bienes terrenales, no, sino el múltiplo de lo que queda. La riqueza escondida en una realidad tan profunda como la relación con Jesús y las relaciones con los hermanos de la comunidad de fe y de amor no se puede monetizar. Supera cualquier posesión de este mundo.